Este video lo he grabado finalizando prácticamente la Semana Santa del año 2024. Y es que normalmente en la Semana Santa salimos, descansamos, nos relajamos un poco porque es un feriado largo. Pero nunca falta esa gente de mierda que me escribe al privado: profe, ¿me puede ayudar aquí? Profe, ¿qué opina de esto? Y yo, todo huevonazo, tengo que contestar sus estupideces. Sin embargo, hay un montón de mensajes que me han mandado al privado sobre un video en específico y me han pedido que opine sobre eso. Básicamente, en el video se muestra a un instructor enseñando una técnica con herramientas de soldadura para poder encontrar al circuito que estaría generando la falla en un teléfono. Para que me entiendan mejor, vamos a ver un pequeño extracto de ese video, pero antes quiero aclarar que el objetivo de este video es estrictamente académico. No pretende minimizar, desprestigiar o atacar de alguna manera al instructor del video. Lo único que busca es complementar lo que se enseña y, si es necesario, poder corregir para así todos poder aprender bien. Veamos el video por partes para poder explicarles qué es lo que está intentando enseñar. Les voy a enseñar una técnica con la cual ustedes pueden conseguir consumos muy bajos, como de 0.030 a 0.02 o 0.3. Para que todo el mundo nos entienda, voy a explicar brevemente qué es lo que el instructor quiso decir. Todo teléfono móvil que, por ejemplo, tenga un problema muy frecuente como el problema de encendido, se requiere en parte desarmarlo y extraer de adentro la placa electrónica. Luego, por medio de estos cables, yo voy a poder conectar a la placa con una fuente de energía que tengo aquí atrás. El tema es simple, lo único que vamos a hacer aquí es conectar el cable positivo en el positivo y negativo en el negativo. Vamos a conectar por acá y luego que tengo conectado el cable con la fuente, por medio de un conector de batería, voy a conectarlo a la placa electrónica. El objetivo es poder suministrarle energía con esta fuente hacia esta placa. Y ya teniendo todo instalado, lo que hacemos es configurar esta fuente y luego encenderlo para poder ver en esta pantalla cuál es el comportamiento de esta placa. Y para que todos me entiendan, cuando nosotros encendemos la fuente y nos genera un consumo, quiere decir que esta placa tiene un problema en un sector llamado sector principal. El detalle es que el consumo puede ser muy alto o puede ser muy bajo. El punto es que el consumo es consumo y a esto se le denomina técnicamente cortocircuito. No importa si el consumo es alto o bajo, es un corto. De hecho, por ahí alguna vez escuché que hablaban acerca del corto agresivo o un semicorto, que son básicamente conceptos que se manejan en el argot popular de la comunidad del servicio técnico, que realmente desde el punto de vista académico no existen. Por eso es que lo que el instructor trata de enseñar aquí es una técnica para encontrar cuál de todos los componentes de esta placa electrónica me está generando ese consumo, pero no cualquier consumo. El video trata de explicar cómo encontrar los consumos pequeños, los consumos muy bajos que tiene esta placa en algún lugar. Les voy a enseñar una técnica con la cual ustedes pueden conseguir consumos muy bajos, como de 0.030 a 0.02 o 0.3. ¿Ves? Ahora ya lo entiendes mejor. Veamos la siguiente parte del video. Y solamente van a necesitar aire caliente y su fuente de alimentación. Solo vamos a necesitar aire caliente y fuente de alimentación. La fuente ya lo tenemos, ahora nos falta aire caliente. ¿Cómo diablos generamos aire caliente? Bueno, hay una herramienta llamada estación de calor, una herramienta muy conocida en el servicio técnico, donde yo podría configurar el nivel de temperatura y la presión del aire. Así es que ya tenemos lo que el instructor nos ha pedido: fuente y estación. Ahora tenemos este equipo y este equipo tiene la siguiente falla, no sé si lo alcancen a notar, un consumo inicial de 0.37. Bueno, lo que está tratando de decir es que al haber conectado una placa a la fuente le ha generado un consumo muy bajo. Ahora, ¿por qué vamos a usar aire caliente? Porque al aplicarle aire caliente o temperatura al circuito, nosotros con ese aire caliente estamos modificando, o por lo menos estamos causando alguna estructura interna del circuito y los semiconductores internos empiezan a tener un cambio en el circuito que está dañado. Bien, lo que el profe dice es que en esta placa que tendría dicha falla, que nos está generando un consumo pequeño, al aplicarle una temperatura determinada, pues va a generar algunos cambios en estructura, es lo que dice, y luego menciona que son los semiconductores los que van a generar ese cambio, y eso va a hacer que haya un consumo mayor y se pueda mostrar aquí en la pantalla. El hecho es que el profe no sabe cuál de los circuitos tiene el problema, entonces él le va a aplicar un circuito. Si no hay consumo, ese no es. Le aplico al otro circuito. Si no hay consumo, ese no es. Le aplico al otro circuito. Si ahí hay un consumo, una variación, quiere decir que ese circuito sería el que estaría generando la falla. Y algo que sí quisiera acotar es que realmente a veces las fuentes no logran calcularnos los valores pequeños porque estas herramientas están diseñadas para suministrar energía, mas no para medir. Aunque te mide, te muestra valores, no están dedicadas a esa función. Por eso que nosotros nos apoyamos con herramientas complementarias, como por ejemplo este de aquí llamado PowerZ. Lo que hacemos es conectarlo en el medio de este cable. Es como que este cable donde está la placa conectada, lo cortamos con una tijera y lo conectamos
esta Power Z, que es como una especie de USB por un lado y la otra parte por otro lado. O sea, lo ponemos como en el medio. Esta es una configuración en serie. Y luego conectamos un cable a la computadora y la computadora nos va a mostrar data con muchísimo más detalle y con muchísima más sensibilidad, debido a que este componente sí está diseñado para ese tipo de funciones. Entonces, lo que yo diría es que necesitamos una fuente, una estación y una Power Z. Para la gente que no sabe ni mierda sobre esto, ojo, esto no es un USB. Bueno, sí es un USB, pero no es el que usamos normalmente para guardar nuestras fotos. No, es un componente bastante complejo que podríamos hablarlo en otra lección. Ahora veamos el marco teórico, que es lo que más me importa, la teoría académica, que es el condimento que yo le voy a meter y agregar a todos los que hemos visto. Y si es necesario, pues vamos a corregir, porque no está nada mal. Si escuchamos algo que no está bien explicado, pues para eso estamos nosotros. Bien, aquí he dibujado una fuente que está suministrando energía a la placa electrónica. Convencionalmente se sabe que por la terminal positiva se va a inyectar una señal. Esta no debería generar ningún tipo de consumo, porque eso se da solamente cuando nosotros encendemos el teléfono o cuando alguna parte de este circuito está dañado. En este caso es un teléfono que no enciende, por tanto me está generando un consumo porque algunos de estos elementos estaría dañado. De esa manera va a ser que aquí en la pantalla me genere un consumo que puede ser alto o puede ser bajo. En este caso es un consumo bastante pequeño, 0.030, 0.020 son consumos bastante pequeños. Dicho inconveniente lo puede estar generando cualquiera de estas cajitas negras que son los circuitos integrados y que es donde el instructor se está centrando, pero también podría estar tranquilamente cualquiera de estos otros componentes que se encuentran por aquí en cualquier lado, e incluso algún componente, sea circuito integrado o componentes RLC, que son los pequeños, que pueden estar incluso en la parte de atrás de la placa. Ahora sí entendamos qué es lo que sucede. La fuente me marca 0.030 como un valor fijo. Es pequeño, pero es un valor fijo. ¿Qué pasa si yo comienzo a aplicarle temperatura a la placa a un circuito determinado? De repente al que está por la parte de arriba. Yo le voy a aplicar temperatura, aire caliente. Entonces el aire es como que va a venir por acá y se va a centrar en este lugar. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Si este consumo de la fuente varía, quiere decir teóricamente, según lo que enseña el instructor, que ese sería el culpable. Pero si yo le aplico temperatura ahí y no cambia, lo que tengo que hacer es irme a otro circuito que está más acá, por ejemplo, y aplicarle también temperatura, ¿no? Entonces la idea es aplicar circuito por circuito y de esa manera el que me genera un consumo sería el culpable. Pero vamos a hacerle un poco de zoom a cualquiera de estos circuitos, por ejemplo a este de aquí. La pregunta sería, este circuito aleatorio que acabo de elegir, ¿de qué está hecho? ¿De qué está fabricado? El instructor claramente lo define y está bien, nos dice que están diseñados, estructurados por medio de semiconductores. De eso vamos a hablar un poco más adelante. El tema es que hay un material sustancial, base, con el que se fabrica este tipo de componentes. Un circuito integrado podría tener cientos de miles de transistores dentro de esta misma cajita. De hecho, es una cantidad abismal. Y lo que yo he aprendido de este video es que cuando se le aplica altas temperaturas, estos comienzan a alterarse y comienzan a generar un consumo de corriente eléctrica y eso se ve reflejado en la fuente. Y de esa manera estaríamos encontrando la falla. Yo pienso, en mi opinión, evidentemente, que eso está bien para alguien que recién está empezando. Pero no hay que dejarlo solamente con la introducción. Hay que ayudarles a entender qué es lo que pasa, desarrollar el tema y de esa manera puedan evolucionar y tener un criterio mayor, un campo de visión superior al que tenían al inicio de llevar un curso para que puedan resolver problemas más complejos por sí mismos ya que tienen las teorías claras. Y es que si yo le pongo un número a este circuito, por ejemplo, este tiene 1000 transistores, es un ejemplo, tiene realmente cientos de miles. Pero yo te pregunto, este circuito de aquí, ¿tendrá igual que el otro 1000 transistores? Si en primer lugar es más pequeño. Solamente por el tamaño, yo podría decirte que de repente este tendrá unos 200 transistores. Solo por tamaño, por lógica, no necesito analizar más. Sin embargo, si tú eres más curioso, podrías darle un zoom, acercarte a ver a uno de estos transistores. Uno puede decir, profe, aquí hay un transistor. Sí, pero ¿qué diferencia este transistor de este otro transistor? ¿Y qué los diferencia estos dos transistores de algún transistor que se encuentre en este otro circuito más pequeño? Bueno, la respuesta es simple. Los transistores son como botellas de gaseosa. Tú tienes una botella de gaseosa y te lo tomas bien heladita y tiene un sabor. Pero si tú lo congelas esa gaseosa, lo sacas y hay como un iceberg, está como que un pedazo de hielo y ese hielo se comienza a descongelar, tú vas a tomar un poco de gaseosa, a la primera te vas a sentir bien y a la segunda lo vas a sentir más aguado, con menos sabor. Y a la medida que eso se va derritiendo y tú te vas tomando lo poco que sale, pues el líquido final que va a quedar básicamente va a ser desabrido. Eso quiere decir que las dos Coca-Colas que son las mismas podrían diferenciarse por el nivel de concentración en cada una de ellas. También podríamos compararlo como dos platos de sopa, donde uno tiene sal y el otro no tiene sal. El que tiene sal, suena bien, ¿no? No es la sopa así, ¿ah? Esa sopa no, una sopa para tomar lo que consumimos en el almuerzo. Entonces, una sopa podría estar agradable, pero otra sopa, muchos pelitos, muchos pelos, perdón, no tiene sal, disculpen, no tiene sal, ¿no? Entonces, son diferentes porque en su composición tienen diferentes elementos. Exactamente lo mismo pasa acá. Un transistor se puede diferenciar del otro, por ejemplo, este con este, porque uno es más sustancioso que el otro. Principalmente en la física a esto se le denomina dopaje. Es decir,
un transistor está compuesto por materiales semiconductores, donde esos materiales podrían estar más dopados que el otro. En resumidas cuentas, los transistores no son simétricos, sino tienen diferentes niveles de dopaje, o si quieres, diferentes niveles de concentración. Entonces, dos circuitos no solamente se diferencian por la cantidad de transistores debido a su tamaño, sino también por el nivel de dopaje que puede tener cada uno de ellos. Además, los transistores no se colocan por colocar, se diseñan, se configuran para establecer sistemas. Es decir, estos transistores de aquí podrían juntarse y establecer un sistema llamado el sistema A. Yo podría, de repente, estos 4 transistores de aquí configurarlos de cierta manera para que tenga un sistema B, que significa que un conjunto de transistores tenga A y otro B, que van a cumplir diferentes funciones. Sin embargo, yo podría tener otro circuito integrado que tenga un conjunto de transistores, por ejemplo, con una configuración A, pero también un conjunto de transistores que tenga una configuración X, que no se encuentra en el otro circuito. Por tanto, los circuitos integrados, a pesar de diferenciarse por el nivel de dopaje y también por su tamaño y cantidad de transistores, también se diferencian por los sistemas que establecen dentro de sí mismas. Podría seguir hablando de esto a mayor profundidad, pero no quiero hacerlo tan largo. Lo que estoy tratando de decirles es que los circuitos integrados, a pesar que estén fabricados con semiconductores, no son iguales. Por consiguiente, cuando el instructor en el video completo que vi indica que la temperatura que hay que aplicarle más o menos es entre 150 y 180, no estaría tan en lo cierto, debido a que los circuitos integrados no son simétricos, son extremadamente distintos. Y si yo le aplico un rango de temperatura tan pequeño como entre 150 y 180, no va a tener el mismo efecto en todos, porque los circuitos son muy diferentes. Y te paso otro dato: todos los circuitos integrados efectivamente están diseñados por medio de transistores, pero los transistores están diseñados en base a materiales semiconductores. Y la característica principal de un material semiconductor es que cuando juntamos dos semiconductores se establece una zona de deflexión, una zona rígida, donde para poder pasar una señal de un lado al otro tienes que romper esa zona rígida. Mira lo que voy a hacer aquí: me voy a acercar un transistor, cualquiera de esos puntitos de color celeste. Bien, este transistor está elaborado por materiales semiconductores. Esto podría dibujarlo más o menos de esta manera. Tenemos un material semiconductor 1 y un material semiconductor 2. Estos, al estar dopados de manera distinta, van a generar que en el medio se establezca una zona de deflexión, o también podríamos llamarlo zona de agotamiento. Entonces la idea es que al nosotros aplicarle una señal por acá, pueda salir por acá, pero para eso mínimamente necesitamos romper esta zona de agotamiento. Si para romper esta zona de agotamiento nosotros necesitamos, por ejemplo, un valor X de energía, entonces yo necesito, por ejemplo, trasladar una energía 2, por ponerle algún número. Entonces la energía que se va a suministrar tiene que ser mínimamente X más 2. ¿Por qué? Porque X más 2 me va a dar un resultado total de energía, de los cuales de ese total X se va a perder aquí, porque es lo que se va a necesitar para romper esto. Y solamente 2 es lo que va a pasar. Por ese motivo logramos el objetivo. Queríamos 2 de energía al otro lado. El problema se da cuando esta zona de agotamiento no siempre es X. Puede ser a veces Y, puede ser a veces Z. Y como tenemos cientos de miles de transistores, entonces nuevamente los circuitos integrados no son iguales una vez más. ¿Por qué? Porque requieren una energía mínima para romper dos semiconductores que se han unido y poder trasladar una señal de un lado al otro. Pero como esas barreras, esas zonas de agotamiento requieren diferentes energías para romperlas, entonces no son iguales, porque cada transistor tiene esas zonas de agotamiento que requieren diferentes niveles de energía para romperlos. Entonces, nuevamente, no hay forma de poder aplicar una temperatura a todos por igual, porque la teoría académica me dice que no es así. Ahora yo te pregunto, si tú le aplicas una temperatura a este circuito, por ejemplo de 150, y le aplicas la misma temperatura a este otro circuito, las reacciones evidentemente van a ser distintas por todo lo que te he explicado. Quizás este circuito grande con 150 de temperaturas resiste y no pasa nada, pero quizás este circuito pequeño con 150 de temperatura es mucho para él y puede generar reacciones en la fuente que hemos conectado para poder ver consumos. Y tú puedes creer que porque hay un pequeño consumo, ese es el culpable, pero no es así. Es porque este circuito es más pequeño y resiste menos temperatura y tiene un coeficiente de temperatura distinto al circuito más grande que está en la parte de arriba. Por tanto, académicamente, yo no recomendaría aplicarle temperatura a todos los circuitos con rangos bastante pequeños como 150 o 180, porque los circuitos integrados son totalmente distintos, pues, ¿no? Además, también podrías aplicarle temperatura y de pronto podría generarse consumos en la fuente cuando le aplicas 150 temperatura a este circuito, pero realmente es porque el que está dañado es este de acá. Este aquí puede ser el que está dañado, pero al aplicarle una temperatura determinada podría generar efectos en la fuente. Y como está cerca este circuito y como tú estás aplicando temperaturas ahí, podrías pensar que ese es el culpable, cuando no necesariamente el consumo se da por un circuito integrado. A veces se da simplemente por un componente RLC, como un capacitor que puede estar cerca al circuito donde estás aplicando temperaturas. La conclusión que podría sacar hasta este momento es que te puede funcionar, sí, pero la probabilidad es mínima. Y eso solo lo vas a entender cuando comprendes la teoría académica y no la teoría empírica. Si una persona que recién está empezando en servicio técnico escucha ese tipo de instrucciones,
pues él al intentarlo se va a frustrar porque se va a ver con situaciones distintas a las que se les ha enseñado en clase. Y al final va a terminar sacando circuito por circuito y ninguno le va a funcionar. Muchas veces, para poder explicar este tipo de técnicas, los instructores, no el del video, porque no lo sé, pero normalmente los instructores ya tienen placas preparadas para que les pueda funcionar sí o sí. Porque de que funciona, funciona. El tema es que la probabilidad es mínima. Porque ya lo hemos explicado académicamente y creo que me has comprendido. No, profe, yo siempre lo aplico, tengo experiencia en esto y siempre me funciona. Sé más cuidadoso al momento de decir estas cosas, porque eso no es así. De repente te funcionó una o dos, pero cuenta la historia completa. ¿Acaso todos a la primera el que te marcó consumo era el culpable? No, o sea, no, tú sabes perfectamente que a veces tuviste que sacar un circuito para descartar y al final no fue tan efectivo como lo viste en el video. Hay que ser sinceros. Ya hay que dejar de engañarnos entre nosotros y hay que empezar a profesionalizarnos. Ese es el objetivo. Yo para nada quiero minimizar al instructor, en absoluto. Él está haciendo bien su trabajo. Seguramente él repara 10, 15, 20 celulares al día. Yo no reparo ni uno al día. Esa es la verdad, porque yo soy un instructor teórico y mi recomendación es, sí, efectivamente, lleve esos cursos donde se aplica la práctica, donde se aplican diferentes protocolos y técnicas, tanto de soldadura como de protocolos y medición. Pero si el instructor no sabe la teoría, y se lo digo a todos los instructores, no enseñes teoría que no sabes. Yo sé que tú puedes tener buenas intenciones, pero lamentablemente las buenas intenciones no son suficientes. Si ustedes desean alumnos técnicos en general, yo soy una opción para enseñarles el marco teórico con mayor profundidad que hice en este video. Realmente la explicación que te acabo de dar es extremadamente básica. Realmente no he sido tan técnico como me hubiera gustado hacerlo porque es un tema que podría demandarme tranquilamente un par de horas para explicártelo. Pero ¿te interesa que profundice más esto en un segundo video? ¿Te interesa que te hable un poco de termodinámica, de fenómenos físicos como el choque térmico, efecto fotoeléctrico, rupturas de materiales, ruido térmico, ruido de disparo, la corriente de Foucault, entre otros? Suena interesante, ¿no? Yo te lo puedo explicar, a mi manera de repente, pero te lo puedo explicar. Si quieres una segunda parte y quieres que me introduzca más, que me sumerja más en el tema, yo lo puedo hacer. ¿Quieres una segunda parte? Bueno, 100 compartidos este video. Compártanlo 100 veces y yo hago una segunda parte. No se olviden que yo soy Ricardo de Perú, instructor 100% teórico. También hago práctica, pero me concentro más en la teoría, para que todos ustedes puedan complementar lo que han llevado en otros cursos o puedan prepararse con bases sólidas para con ese conocimiento ir a llevar esos cursos de 5 días, de 8 días. Que bueno, yo lo he criticado bastante, ya no lo voy a atacar, pero sí voy a decir que mi curso puede complementar tranquilamente a cualquiera de esos otros cursos que se imparten en diferentes países de Latinoamérica. Hace poquito acabó una promoción de 2x1, pagabas una sola vez, $55, único pago por 6 meses de capacitación. Eso es lo que cuesta el curso. Pero hace poco acabó una promo donde pagabas $55 y matriculabas a 2. ¿Y qué tal si extendemos esa promoción, por ejemplo, hasta el día miércoles? ¿Se matricularían? Aprovecha. Vamos a extenderlo hasta el día miércoles. En la campaña anterior hemos matriculado un montón de alumnos realmente. Ya los alumnos están llevando los cursos de introducción, de nivelación. Aprovecha. No existe otro curso en la comunidad 100% teórica, con base académica y con complementos de ejercicios prácticos como el que yo enseño. Por lo menos hasta hoy, en el idioma español latino, no existe. Aprovecha. Promo 2x1 hasta este miércoles. Y si quieres una segunda parte de este video, 100 compartidos. Oye, ¿tú crees que yo voy a hacer segunda parte? Ni que fuera huevón. Oye, eso me toma, puta, por lo menos 3 horas de grabación, 2 horas de edición. No, está huevón. Sí les he dicho que compartan, 100 compartidos, pero no voy a hacer ni mierda. Me da el huevón, nomás que chucha va a pasar. Anda, porque chucha le tengo que hacer segunda parte de esta concha de madre. No, que compartan nomás esta concha de madre. Sí, los estoy hueveando. Oye, si estos los huevean con cualquier cosa, ya han certificado que no valen, puta. Huevadas, pero huevón, puta, no seas pendejo, pero yo ¿por qué no los puedo huevear? 100 compartidos. Compartan, chucha su madre, no lo voy a dar ni mierda, huevón.